Se están incorporando a esta mesa de tertulia don Julián Victoria. Muy buenos días. Doña Carmen, buenos días. Encantado de estar a su vera hoy, porque mi mujer ya está preocupada si estaba teniendo una aventura con don Luis del Pino, así que me encanta que esté usted hoy para confundirla. Exacto, para despistar por lo menos. Doña Lucía Echevarría, muy buenos días. Hola, yo no te voy a llamar doña Carmen porque podría ser tu madre técnicamente. Pero no a mí me encanta parece esto de doña y don, ¿no? No, Porque además no, hay no. algunos nombres, ¿no? En específico cuando dice, por ejemplo, está aquí Paco Santos, dice don Hughes o don Paco. A mí me hace gracia, ¿no? Porque suena como Nada, a mesón a don mí Paco. me Don Julián llamas suena puro, ¿no? Lucía. Sí, don Julián totalmente. A ver, es que este paripé, esto es como la Montse Mínguez cuando hace el paripé y luego se sale del micrófono y empieza a hacer el gilipollas, ¿no? Pues si vamos a salir del micrófono nos vamos a tutear, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Sí. Me ha comparado con Montse Mínguez. Yo no sé si era una comparación o un insulto, doña Lucía. A ver, no te estaba comparando en ese sentido, te estaba diciendo que no seamos una Montse Mínguez de la vida. Esa es la parte buena. Doña Lucía Echevarría, que viene con un color Que de no piel me llames maravilloso. doña. Aquí insistiendo en la tendencia de Luis del Pino, no don Luis, Luis del Pino. Viene Lucía con un color de piel ¿Verdad que maravilloso sí? Precioso. y Y en lo del pelo fue un error, porque yo me teñí de castaño claro y en ese momento me fui a la playa y me pasé el santo día en la playa haciendo senderismo. El pelo se quemó. Entonces, el color de pelo que ha quedado es esto, que gracias a Dios ha salido bien, como podría haberse quedado verde. está muy guapa Lucía Echevarría. Sí. También hay que decir que es el típico tinte que luego es complicado de repetir, porque como luego hay que irse a la playa, hacer el senderismo, repetir el procedimiento va a ser complejo, claro, ¿no? Sí, esto va a ser complejo. Va a ser complejo, pero de momento, pues ya ven ustedes que está luciendo guapísima. Bueno, hablamos de guapos, hablamos de Pedro Sánchez. Ya no es guapo. ¿Cómo? Ya no es guapo, fue Pero guapo. No se lo digas. El Ozempic le ha hecho mella, ¿no? Pero no se lo digáis que... ¿Es Ozempic? Eso dicen las malas lenguas. Sea lo que sea, es corrupción del alma, yo creo, porque se le ve como la muerte por fuera. Te voy a decir cosas de verdad, que esto no es ya elucubraciones. Es el ácido glicólico que se puso para quitar el acné en su día. Entonces, ¿qué pasa? Que si adelgazas mucho, se te queda esto. Y encima, si te has echado autobronceador... Y luego, si te maquillan para parecer demacrado, ¿no? Ya No, la no lías. le maquillan para parecer demacrado, en serio. Es que se puso ácido glicólico y eso te quita las capas de dermis. Señoras que me estén escuchando, mucho cuidado con usar ácido glicólico. Que le O con el pase- gazar. O con Pedro Sánchez Entonces, directamente. ¿qué pasa? Que cuando se puso autobronceador, porque se pone autobronceador y maquillaje, en esta zona de aquí le pilla más y se le queda de ese color. Esto me lo explicó a mí una maquilladora de Telecinco. Concretamente, pero Concretamente. pero no se lo O sea, digáis que habla por la casa, ¿no? que esto no lo sabe Pedro Sánchez, que él sigue siendo, bueno, sintiéndose guapo y está muy pagado de sí mismo, ¿no? No, A yo raíz creo de lo que no, vimos no, ayer. no, absolutamente no. Ayer, si tú entiendes de comunicación no verbal, él estaba histérico. Aparte llevaba un traje horroroso, 7 tallas más grande que él para hacerle parecer grande y una descoordinación de manos y no parece pagado de sí mismo para nada, parece aterrado, todo lo contrario. Descoordinaba mucho las manos, se le iba la voz. Él está muy entrenado para hablar así todo el rato. Sabes que esto que pone Sí, el las tono manos, lo tiene cogido. esto que no sé si los oyentes me van a poder ver, pero esto se llama mano en capilla. Y tú las pones así para que no te delaten y además para controlar los nervios. Bueno, pues se le iba, no sé, fue un desastre todo. No, yo no le vi nada apagado de sí mismo, le vi muy nerviosa. A mí Pedro Sánchez me recuerda como al retrato de Dorian Gray, ¿no? Que el día que se mira al espejo por primera vez, toda la corrupción moral y del alma que tiene trasladada al cuadro se le va a volver, ¿no? Es como un ser decrépito, incluso siniestro, con actitudes psicopáticas, ¿no? A ver, que tiene visos, rasgos psicopáticos, sí, eso te lo digo como psicóloga. Sí, que tiene rasgos narcisistas también. Pero yo repito siempre lo mismo. Pedro no es el uno. El uno es Zapatero y por encima de Zapatero todo el grupo de Puebla. Este señor era un señor al que metieron de marioneta y que se ha visto ahora en todo este embolado. Pero siempre le dais como un aura de que es poco menos que Fausto, ¿sabes? O Lucifer, y es un Tolai al que colocaron allí y le viene todo grande. O sea, a lo mejor no es el uno ideológico, pero sí es el uno de la corrupción. Es No, el que lidera la mafia Zapatero socialista. estaba por encima y por encima de Zapatero el grupo de Puebla. Hay mucha gente a los que le deben Efectivamente, favores. eso digamos en cuanto O sea, a tú le las estás fuerzas del dando mal avanzando en una agenda. Tú le estás dando unas capacidades y le den en general que no tiene, y así como que le mistificas y le creas una aura de glamour, porque
tipo Hannibal Lecter, los malos con glamour le gusta o House o estas cosas. Y no es así, no es esa persona malvado glamuroso que os empeñáis en presentar. Es uno que llegó allí como llegó, acompañado de un montón de delincuentes de tercera regional, que por eso le ha salido todo fatal, ¿sabes? Y bueno, hay otras cosas que no se pueden decir, pero bueno. Digamos que es el uno del Peugeot. Quiero decir que es un señor que llega ahí por las cuestiones de su suegro, por Cerdán estaba muy relacionado con la delincuencia de las... O sea, quiero decir, el cuñado de Cerdán intentó quemar a su mujer y a sus hijos, que le dieron un indulto también, ojo al dato, que le condenaron y luego le dieron un indulto. El del Coldo, que estaba de portero de una discoteca que se llamaba Rosalex, a la que condenaron por trata de blancas, y el portero de un sitio de estos siempre sabe lo que se cuece dentro, ¿no? Entonces, en realidad es un señor que llega ahí por lo que llega, pero Zapatero estaba por encima, como ha quedado demostrado, y por encima de Zapatero todo el grupo de Puebla, ¿sabes? Yo creo que además, mira, estuve entrevistando a una ex agente de Zapatero que se llama Elizabeth Burgos, y ella dice siempre que los que están por encima de todo son los Castro, que no tienen dinero, pero que realmente todo la fuerza ideológica empezó con los Castro y que son los que mueven los hilos, y en parte yo lo creo. Han sido siempre los que han, por ejemplo, toda Venezuela en el fondo eran marionetas de los Castro. Entonces, vete tú a saber quién está al final, pero no es Pedro, vamos. Por supuesto, no es Pedro. O sea, Pedro no es el líder del mal internacional. Pedro, no. Pedro es un corrupto que está al mando de otra organización corrupta en España y que está saqueando y destruyendo nuestra patria. Pero por supuesto no es la mente maestra detrás de las fuerzas del mal. No está al mando siquiera. Yo creo que hay más gente... O sea, yo siempre he defendido esto, no está al mando. Luego se vio que Cerdán tenía bastante más poder que él. Obviamente Zapatero tenía más poder que él. Y en estas tramas mafiosas de la narcoizquierda, que hay que llamarla como lo que es, en realidad son redes muy entretejidas, como en cualquier organización mafiosa que se precie, en la que no hay uno por encima de todos, ¿sabes? Hay varios clanes que luego pactan o se chivan los unos a los otros y demás. Lo que tendríamos que preguntarnos es qué tipo de sistema tenemos para que una personalidad así haya podido llegar a presidente de gobierno. ¿Cómo hemos normalizado que personas que nunca habían trabajado puedan llegar a estas cosas? ¿Cómo podemos normalizar que te digan que a Yolanda Díaz la van a poner en la Organización Internacional del Trabajo? Por favor. O sea, quiero decir, tengo muchísimos amigos trabajando en Bruselas y Ginebra, y llegar solo a D2, o sea, muy por debajo de Yolanda Díaz, te piden 2 idiomas, un tercero, haber trabajado con gestión de equipos, bla, 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 bla. Esta señora no había trabajado en su santa vida. Tú buscas en el BOE... Bueno, y sigue sin haber trabajado, sí, yo claro. creo. Tú buscas en el BOE qué casos ha llevado como laboralista. No ha estado en un juicio nunca. Llevaba las cuentas y la gestión de la Asociación de Marisqueras de La Coruña, te lo juro, y 4 cosas más, pero papá me ha puesto, igual que Óscar Puente, papá me ha puesto un gabinete, y en el caso de Óscar Puente exactamente lo mismo. Esto de Yolanda Díaz intentando irse a la Organización Internacional del Trabajo suena como a estampida, ¿no? Suena como a, oye, nos van a sacar de aquí, a ver dónde nos colocamos internacionalmente, ¿no? Pensamos que Pedro Sánchez tenía aspiraciones de ser secretario general de la OTAN o algún organismo internacional. Sí. Pero o eso, o a favores debidos y que se le tienen que pagar de alguna manera, claro, ¿no? ¿Cómo se compra el silencio? Se pagaron 10 millones de euros a la OIT para meter a este cargo, y otros 6 millones a la Organización Mundial de la Salud, donde pretenden meter a Mónica médica y madre. Pero es cierto lo que dice Carmen, porque ¿en qué momento sigues sosteniendo a un gobierno como cómplice, como coalición? Y lo máximo que dices después de todo el estiércol que está saliendo es: no se confundan, yo estoy muy disgustada con la situación actual. Eso vale dinero. Pero mirad, hay una cosa muy importante. Cuando se hizo el rescate del Plus Ultra, allí firmaron todos. Yo me puedo creer que Manuel Valls, que se llamaba el de Universidades, fuera un tolai que no se enteraba. Esto no le quita responsabilidad. Pero Yolanda Díaz, hay un montón de fotos de ella en Venezuela, y ese momento en el que dice: reconocemos a Chávez como el máximo libertador. Ella sí sabía que era Plus Ultra. Cualquier venezolano sabía que era Plus Ultra. Es decir, esta señora firmó un rescate y para mí sabía exactamente lo que estaba haciendo y la operación que estaba sosteniendo. Entonces,
se tiene que buscar un puesto con inmunidad diplomática, os recuerdo, porque a esta gente les van a meter a todos. Creo que ya Justicia Europa está empezando una querella contra todos los que estuvieron en ese Consejo de Ministros y firmaron y aprobaron ese rescate, porque si no te diste ni cuenta hay que ser tonto. Pero yo no me creo ni que Yolanda, ni que Pablo, ni que Irene no supieran lo que estaban firmando, porque son gente muy cercana al chavismo, y no es que no lo imaginemos, es que hay fotos, es que hay vídeos, de esta señora con su camiseta del Che levantando la mano y diciendo que reconocen a Chávez como máximo libertador. Entonces yo creo que a ella lo que le interesa es la inmunidad diplomática, ¿sabes? Y sobre todo que es parte de esa estrategia, ¿no? La de hacerse los tontos para que pasen por inocentes, de yo no sabía nada, no conocía nada, estrategia que hemos visto en todas las filas socialcomunistas, ¿no? Sí, yo creo que Manuel Valls es probable que no supiera, ¿eh? O sea, estos... Bueno, ojo que uno es culpable por acción o por omisión. Exactamente. Quiero decir, la omisión, el yo no sabía, igual que a mí como ciudadano normal, la omisión o el desconocimiento de una ley no me exime de su cumplimiento, a estos indecentes tampoco los exime de la corrupción el decir, bueno, es que esto no era mío, esto era el PSOE, o yo no sabía o no me informaron. Bueno, tú eres vicepresidente primera o segunda del gobierno. Sí. Tú eres la segunda autoridad del Estado. Pero ya te digo que si había varios que lo sabían, uno era, ¿cómo se llama? Garzón tenía que saberlo, Garzón el hermanísimo del otro Garzón, y estos tres, porque estos iban y venían de Venezuela cada 2 por 3. Es como si te digo, yo no sé quién es Iberia. Bueno, yo no sé quién es estaba sentado en ese Consejo de Ministros, entonces. Pero sí, Pablo Singapur, Iglesias, te lo he dicho, Irene Montero y Yolanda, más el Garzón que probablemente, y luego el resto. Claro, es que lumbreras de la talla intelectual de Pilar Alegría y esta gente que no estaba en ese Congreso de Ministros, pero bueno. Pero, por ejemplo, estaba José Luis Escrivá, que ahora es el gobernador del Banco de España, que en aquel momento era el titular del Ministerio de Seguridad Social. Y que permitió el rescate plus ultra teniendo deudas con la administración. Sin esa condonación de la deuda, como decíamos en el caso de la administración, nunca jamás hubiera podido acceder concretamente a ese rescate. De ahí su papel tan importante. Y José Luis Escrivá, que como les digo, es ahora el gobernador del Banco de España, pues algún conocimiento económico tendría. Sí, a ver, si es que obvio, quiero decir, tú ves una empresa que en aquel momento solo tenía una aeronave, que tenía una deuda, que no tenía, que era obvio que no era estratégica. Entonces todos se tenían que haber dado cuenta. Yo me creo que, no sé, tendríamos que mirar quién estaba en aquel Congreso de Ministros, pero vamos, como los ministros de este gobierno no son precisamente unas lumbreras intelectuales, pues me puedo creer que muchos no se dieron ni cuenta. Pero hay 4 que se tuvieron que dar cuenta por narices. Es como si yo te digo, no tengo ni idea de lo que es Europa, no sé lo que es Iberia, no sé lo que es Isiet, ¿sabes? Si has estado yendo y viniendo de Venezuela, ¿sabes? Alguna idea tienes que tener, ¿no? Hombre. Y sobre todo a raíz de todo lo que hemos conocido en el caso de Plus Ultra, de todos esos billetes de avión que directamente José Luis Rodríguez Zapatero había pedido a título personal, porque ya puestos a llevarse dinero, no es solamente esa comisión que se dijo que era del 1%, pero que hay quien dice que podía ser del 10 o del 20%, sino que además, oye, puestos a pedir, pues también pido billetes de avión. Hay quien dice, lo dicen los directivos de Plus Ultra. No, pero yo tengo mi propia teoría. Si son 56 millones que se le dieron y que obviamente no fueron a rescatar nada, imagínate, solo se queda que solo se hubiera quedado él con 530.000. Es posible, entra dentro de lo razonablemente posible, que los que firmaron ese Consejo de Ministros sabiendo también se llevaran una comisión, porque no le vas a regalar 53 millones a alguien por la cara. Probablemente los hayas troceado entre todos los que han participado. Mi teoría, que no puedo probar de momento, pero que tiene visos por indicios de ser así, es que al menos los 4 citados también se llevaron algo. Porque, y te repito, es imposible que nos hubiera... Mira, fíjate, Álvaro Nieto de The Objective, cuando miró el BOE y vio Plus Ultra, por eso empezaron desde The Objective, él, como sabes que la dueña de The Objective es venezolana, dijo, ¿perdona? Es decir, se dio cuenta. ¿Cómo no se van a dar cuenta ellos? ¿Cómo no se van a dar cuenta ellos? ¿Cómo no van a saber qué es Plus Ultra? ¿Sabes? Es absurdo. Es una cuestión de atar cabos, ¿no? Sí. Igual pasa con, por ejemplo, las empresas de José Luis Rodríguez Zapatero, que habría que ver si realmente entra de lo razonablemente posible que de repente multipliquen por 9 la rentabilidad media de su sector. Yo les decía esta mañana que esto debería ser un fenómeno para estudiar en el Warren Buffett de los realmente, consultores. claro. O sea, si en este momento estas chicas que tienen solamente 5 trabajadores, una facturación inferior al $500,000 de euros, pues consiguen una rentabilidad tal
coincidiendo precisamente con las fechas, ¿no?, en las que se está investigando. ¿Cómo es posible que consigan esta solvencia tan importante? Y luego, ¿cómo es posible maquetar informes orales? Esto, de nuevo, es algo que me llama mucho la atención. Pero hay una cosa tremenda de las hijas, porque yo estoy harta de oír, ay, pobres niñas, perdona. Ellas tenían una aplicación que creo recordar que se llama VenUp. Igual no se llama así, en mi cabeza se llama VenUp. Esta aplicación es una delación, es decir, tú sospechas que el de al lado está haciendo lo que sea, o sea, es tipo nazi, y tú escribes a la aplicación y dices, mi vecino tal. Por ejemplo, hubo una chica que lo contó en directo en Francia, creo que fue, que ella estaba intentando sacar a su madre. Entonces la vecina se dio cuenta de que la madre estaba haciendo paquetes. Cuando llegan al aeropuerto, les han delatado. ¿Y qué les hacen en el aeropuerto? Pedirles dinero para salir, ¿sabes? Esto es lo común. O sea, si que tú tengas, una empresa que se dedica a hacer bots para criticar a los opositores del gobierno, y es tuya. Y 2, otra empresa que se dedica a facilitar a los ciudadanos las delaciones anónimas por venganza o por lo que sea. Dime qué catadura moral tienes tú, por favor. Bueno, pues como la catadura moral de un padre que se ve impune para incluir a estas, en aquel momento más jóvenes, pero igualmente socias de José Desde Luis Rodríguez sus agencias Zapatero, ¿no? de propaganda te intentan vender, las hijas no sabían, pobres niñas, primero, que tienen 30 y tantos años. Mi madre a los 30 y tantos años tenía 4 hijos, ¿sabes? Y segundo, nadie que haya comprado esas empresas, una de bot y otra de delación, tiene la más mínima catadura moral. No es una niña inocente por ningún lado. Por cierto, hablando de Zapatero, ya que estamos, en la declaración, o digamos el show-off que hizo el otro día en Telepedro, bueno, que realmente no dijo nada salvo todo es mentira, yo no hice nada, afán pero patrimonial. No aportó ninguna prueba de nada. Sí. Me llamaron dos cosas poderosamente la atención. La tercera sería que las joyas no tenían ni uso ni destino. Entonces, ni afán patrimonial, no, eso. Afán patrimonial. ¿Dónde afán patrimonial no tenía ni uso ni destino, simplemente estaban ahí. Pero me llamó en concreto que dijo que habían sido un regalo de cortesía de hace muchísimos años. Recordemos que... Un regalo de cortesía es una cena de Navidad. Pero recordemos que él, la primera vez que habló sobre ellas, dijo que era una herencia de su mujer o de su suegra, de alguien, y que además tenían un valor estimado de 50.000 euros. Ahora viene a decir que es un regalo de cortesía de hace muchos años. Solo con eso ya debería estar en prisión este tipo, porque ha mentido. Es decir, él dijo que era una herencia, ahora dice que es una herencia de cortesía. Y la segunda cosa que me llamó la atención, no sé si os fijasteis, que dijo que, claro, a él lo están acusando de unos delitos gravísimos y terribles, y por tanto los que lo acusan tienen que demostrar que eso es cierto, porque ¿cómo va él a demostrar si es cierto o no es cierto cuando los que lo están acusando son otros? Que ellos, que tienen la carga de la prueba, lo demuestren. Y digo, o sea, aquí los acusadores tienen la carga de la prueba, salvo si es en delitos de violencia de género. Entonces ahí es el acusado el que tiene que demostrar que no hizo la violencia de género. Es decir, invirtieron la carga de la prueba en los delitos de violencia de género, donde el hombre tiene que defenderse. A ver, esto es meternos en un jardín. Sale Rodríguez Zapatero a decir que, claro, lo están acusando, los que tienen la carga de la prueba son los que lo acusan. A ver, esto es meternos en un jardín, porque yo creo que la ley de violencia de género es una patata porque no ha funcionado, pero sí creo que tenía cosas buenas. Es decir, mira, el otro día estábamos hablando de un caso muy famoso que fue una mujer que precisamente la asesinaron 2 días antes de que se planteara la ley Biogen, no recuerdo cómo se llamaba, pero lo estaba hablando con un abogado. La policía llegó, había una bronca, no se llevó al tipo y el tipo la mató después. Entonces, yo creo que sí, vale, que hay cosas que están, que son lógicas. El gran esperpento jurídico que tiene esa ley es que nunca jamás en la historia del derecho el acusado tiene que demostrar si lo hizo o no lo hizo. Son los que acusan, los que tienen la carga de la prueba. Esto es 101 en derecho. Entonces, allí invirtieron la carga de la prueba y ahora la tiene el acusado, pero Rodríguez Zapatero se defiende diciendo, los que me acusan tendrán que probarlo. Es que Rodríguez Zapatero todo lo que hacía es que no sé cómo decir, yo soy una señora muy señora y no quiero decir la mitad de ojete, entonces tenemos que pensar otra cosa, ¿no? En este masaje intelectual y emocional que le dieron, ¿no? Pero no sé si notas, igual que te digo que a Pedro le vi súper nervioso, que él carraspeaba todo el rato. Y eso de carraspear es una cosa completamente inconsciente, porque cuando mientes se te seca la boca. No sabía por dónde salir. Entonces, ¿por qué hizo esto? Porque todos los abogados decían, no, es que esto va contra él. Claro que va contra él, pero porque las elecciones van a ser más o menos en diciembre. Como pronto
el juicio será dentro de 3 años, él prefiere cargarse su defensa, pero ganar las elecciones. Ahora, para mí, este señor, quiero decir, cuando llegó lo de Urdangarín, jamás pensamos que un miembro de la familia real iba a ir a banquillo. Pues creo que jamás pensamos que la mujer de un presidente o el hermano de un presidente. Yo creo que vamos a ver a un expresidente en el banquillo si no se fuga. Entonces lo normal sería que se fugara a Caracas, pero a Caracas ya no puede porque lo tienen controlado. Creo que se va a ir a China o a Moscú. Es que no tiene salida posible, dejando al margen que debe tener cuentas por todos lados. Pero esta es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Las conexiones que se puedan probar, que esto es lo que realmente todo apunta a esa estructura criminal de la que hablaba Lucía Echevarría, pero tenemos que ver, como decía don Julián Victoria, qué se puede probar y qué no, ¿no? Esa carga de la prueba y qué se puede demostrar. Mira, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, es ese discurso tajante, vehemente, ¿no? De quien se quiere creer su propia mentira. Pasaba con el tema de las joyas. Cree, porque si no, no carraspearía tanto. A ver, el análisis de comunicación no verbal no es como un test de sangre, pero es bastante fiable. Mira, cuando yo escribí Patocracia, que les entregué hace un año, me quitaron, que por cierto hay un capítulo entero sobre incendios preveyendo lo que ha pasado este año, ya decía va a volver a pasar, o sea, lamento tener el puto síndrome de Cassandra, pero es que cada vez que digo va a pasar algo pasa. Bueno, pues yo tenía todo un capítulo sobre el arco minero de Zapatero que tuve que eliminar porque me dijeron nos puede caer la de Dios. Ya ha salido, ya se está reconociendo que le habían ofrecido una mina, que tanto hablar de ecologismo y el arco minero es un ecocidio del 13, o sea, es deforestar la Amazonia y uno de los pulmones de la Amazonia. Pues poco a poco se va a ir viendo, porque, a ver, ¿qué hace Huawei en Moncloa? El gigante chino viendo las comunicaciones de Moncloa. ¿Por qué fue Pedro Sánchez a visitar a Xi Jinping? Hombre, vamos viendo, nunca se sabrá del todo, pero mira, por ejemplo, de las ententes cordiales de Bismarck se supo un siglo después, o sea, empezaron a salir, pues yo qué sé, igual dentro de un siglo, cuando ninguno de nosotros tres esté vivo, empiezan a salir las cosas, pero que ahí hay muchísimo más y que además es por eso te digo que no hay un uno total, cuando hay varios clanes mafiosos, pues se van, pues como lo que pasó con Delcy y Maduro. Delcy se chiva de Maduro, digamos, le delata, luego el otro le delata, ¿quiénes eran? El Saab, Diosdado, están todos como matándose. El Pollo Carvajal también entre medias, en fin, estas son las conexiones que conocemos a través de José Luis Rodríguez Zapatero. Tenemos que mencionar, lógicamente, Venezuela. Lucía Echevarría ponía encima de la mesa el tema de Cuba. Habrá que hablar de la República Dominicana, Irán, Emiratos Árabes Unidos. Irán. Se hablaba de una conexión de las joyas con Hong Kong. En fin, es que son muchos asuntos. En las joyas... ayer salía un joyero que decía que ahí había un Harry Winston. Si hay un Harry Winston, él lo que va a tener que demostrar es el montaje. Porque los ansorenas solo las han tasado. Pero tú puedes mirar de quién es el montaje. Y eso es bastante fácil de ver para un buen joyero. Lo que pasa es que no se lo han pedido. Pero él lo que va a intentar es rebajar la tasación diciendo, no, esta es una... Sabes que hay esmeraldas que son de verdad... Y hay luego esmeraldas y zafiros y tal, que son más o menos no sintéticos, pero como que la talla se hace de cierta manera para que parezcan más. Que el valor etcétera. Es menor por su falta de pureza, falta de transparencia, sí, etcétera. Exacto, y porque le meten como un baño químico para que sean más transparentes y no sé qué. Pero yo creo que esas joyas valen bastante más de 1 millón de euros. Y aquí dejo caer que, como sabéis, y esto ya se sabe, él no era mediador. Él se dedicaba a la trata de esclavos. ¿Qué quiere? Porque esto ya lo han contado muchísimos de los presos políticos. ¿Qué quiere decir con trata de esclavos? Si tú vas al helicoide, la posibilidad muy alta es que mueras allí. Entonces tu familia va a pagar lo que sea para que te saquen. Eso es trata de esclavos, en el fondo, ¿no? ¿Cómo se pagaban? Y esto te lo digo porque, como sabéis, yo estoy relacionada con todos los venezolanos de mi barrio. Mi mejor amigo ha escrito, bueno, uno de mis 300 mejores, ha escrito un libro que recomiendo muchísimo, que se llama Alejandro y el comandante, que trata de todo esto. Y David Placer también ha escrito varios libros. Pues los familiares de los presos políticos pagaban con joyas. ¿Por qué? Porque una joya no deja rastro, tú no vas a hacer una transferencia. Entonces, o bien pagaban con joyas antiguas de la familia, y por eso a mí me llamó mucho la atención ver ahí de repente relojes antiguos y cosas así, o bien compraban joyas y pagaban con joyas para que
al que le has pagado se pueda meter el zafiro en el bolsillo y cruzar una frontera, ¿sabes? Y que no se note, ¿no? Claro, como eso es lo más pasar. fácil para cruzar una frontera con $20.000 encima. Es que te regalen un rubí de estos de sangre de pichón. Es que te lo metes en el bolsillo o te haces un llavero. ¿Quién se va a fijar? ¿Sabes? Porque antes era llevar un reloj, pero ya te fijas, o una cadena. Pero una gema es lo más fácil y te estás cruzando fronteras tranquilamente. El caso de las joyas, desde luego, es algo problemático para José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer mismo publicaba The Objective que estaba buscando a alguien que se atreviera a tasar en menos de 100.000 euros esas joyas, que ya ven ustedes que Ansorena ha valorado en 1.300.000 euros. Tasando a la baja, muy a la baja. Porque eso suele pasar en las casas de subastas, ¿no? Que ponen un precio a la baja para que luego posteriormente en la subasta vaya creciendo y creciendo. Respecto a la entrevista, ahora que lo habéis puesto encima de la mesa, de José Luis Rodríguez Zapatero, me consta que hay cierto malestar en la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. Hombre, claro. A los abogados no les gusta que hablen y desde luego que no lo hablen en una televisión Pero te como vuelvo a es Televisión repetir que Española. el juicio va a ser dentro de 3 años y no él, todo el entorno ha puesto sobre la mesa. Te cargas tu defensa, pero de aquí a las elecciones podemos convencer a nuestros votantes fieles de que todo es mentira. Y entonces es lo que han hecho. Han dicho, bueno, me cargo mi defensa, pero ya cruzaré ese puente cuando llegue, ¿sabes? Lo importante para ellos es llegar a las elecciones y no quedar por debajo de Vox, no ser tercera fuerza. Ellos ya saben que no pueden ganar las elecciones, pero no quieren el ridículo espantoso de quedar por debajo de Vox. Entonces van a hacer lo que sea, lo que sea. Me preocupa la fecha de las elecciones. Ayer Pedro Sánchez directamente hablaba de que iba a mantenerse el poder y que no se había terminado la legislatura. Si os parece, Lucía Echevarría ha dicho una fecha concreta, la de diciembre. A la vuelta de la publicidad le pregunto a Julián Victoria qué pálpito tiene y cuál es el calendario que nosotros les proponemos aquí para poner encima de la mesa en Mañanas en Libertad. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El gato al agua, el decano de los programas de debate político en la televisión española. Más de 20 años contando, interpretando, analizando la actualidad política, social, lo que somos. Si no lo conoces todavía, únete ya. Todas las noches en el Toro Televisión y en Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Mañanas en Libertad.
9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias. Volvemos a la sintonía de Mañanas en Libertad. Y señores, ayer hacía balance Pedro Sánchez de su gestión de la última legislatura y claro, tiraba de datos macroeconómicos y a mí me gustaría que alguien auditara esas cuentas. Qué lástima que no exista Audita tu Comunidad para las cuentas de España. Estaría fenomenal, pero si usted tiene dudas sobre su comunidad de propietarios, su comunidad de vecinos, sepan que cuentan con un aliado que es Audita tu Comunidad, donde realizan una valoración inicial sin compromiso de la gestión administrativa de su comunidad de propietarios, concretamente de la situación financiera, revisan la gestión realizada y sobre todo resuelven las dudas que ustedes puedan existir, por ejemplo, en su comunidad de vecinos, en su residencia habitual o en su residencia de verano, que seguro que le pasa mucho que usted va viendo las cuotas mes a mes y cuando se planta en verano en esa casita que puede tener usted, por ejemplo, en la playa, ve que los servicios pues no se adecúan al altísimo volumen que está usted pagando mes a mes. Así que medidas concretas para mejorar esa estabilidad económica por un pago único de 100 euros sin cuotas ni compromisos posteriores. Esta es la consulta que lanzan ustedes a Audita Comunidad y además, al ser la primera consulta, no tiene ningún coste. Y si después de ese análisis en Audita Comunidad no encuentran una mejora clara e inmediata para su comunidad, no tienen que pagar absolutamente nada. Así que si usted quiere evitar esos gastos innecesarios, prevenir imprevistos, tener la tranquilidad de saber que la comunidad está bien gestionada, tanto a nivel económico como en la convivencia entre vecinos, tiene que llamar a un número de teléfono 632-124-963, 632-124-963. Este es un aviso para los presidentes de las comunidades, pero también para cualquier vecino que está preocupado por cómo es la gestión de su comunidad de vecinos. auditatucomunidad.com, soluciones reales para comunidades responsables. Y señores, antes de la pausa publicitaria, yo decía, Lucía apuesta por esas elecciones en diciembre. Bueno, que puede ser en enero o febrero, pero en una horquilla de por ahí. ¿Vale? Es que dijo Alberto Núñez Feijóo que era el último verano en La Mareta para Pedro Sánchez, la última Navidad en Moncloa para Pedro Sánchez. Ahí está esa horquilla. Le preguntaba por el pronóstico a Julián Victoria por ese calendario y él también tenía una propuesta que además ha dicho en alguna ocasión en estos micrófonos. Doña Carmen, si me permite, antes de entrar a juzgar los tiempos, pongamos en contexto las tres estrategias que tiene Pedro Sánchez para enfrentar esas elecciones. La primera, como perdieron al pueblo español, pretenden sustituirlo. ¿Y cómo pretenden sustituirlo? A través de las regularizaciones masivas, a través de la ley de nietos y la nacionalización en masa, a través de la custodia por el régimen cubano de los votos emitidos en Cuba y a través de la imputación del voto extranjero, del voto cera, a las provincias que más convengan para mover, para mover la ley de Ont. Esto por un lado. Entonces, Pedro Sánchez pretende robarse las elecciones. ¿Qué estrategias puede seguir? La primera, los presupuestos. Sabiendo que no tiene la mayoría parlamentaria suficiente para aprobar los presupuestos generales del Estado, puede hacer lo que quiera con los presupuestos. Es decir, puede aprobar el mayor gasto público de la historia, repartiendo ayudas, comprando a todo el mundo, prometiendo lo imprometible y luego decir, claro, es que la ultraderecha ha votado en los presupuestos y por eso usted no tiene tal ayuda, a usted le han quitado no sé qué, la asociación de no sé qué, la ONG de tal, todos ustedes han quedado dinero porque la ultraderecha viene y nos han votado en contra. Y entonces él quiere ir a esas elecciones con un programa electoral que sean esos presupuestos utópicos. Como no los va a aprobar, puede hacer el gasto que quiera porque luego no se compromete. Entonces, cuando se los tumben en el Congreso, porque no cuenta con las mayorías, repito, va a decir, este era lo que yo hubiera hecho si me hubieran dejado, la ultraderecha no lo permitió y me voy a las elecciones con esto. Y además tenemos un tercer factor que influye en la convocatoria de elecciones, que son los resortes internos del Partido Socialista. Recordemos que el Partido Socialista se mueve o funciona con federaciones autónomas y soberanas y todas ellas están intentando salirse de la ecuación o salirse de la foto para que, si me permiten la expresión, para que la mierda de Pedro Sánchez no les llueva sobre ellos. Entonces, todos esos resortes, esos poderes territoriales, esos varones autonómicos y locales le están diciendo, oye, es que yo quiero ser alcalde de Sevilla, yo quiero ser alcalde de La Rioja, yo quiero ser alcalde de Alicante, no juntes tu papeleta con la mía porque no me van a votar. Pégatela tú, desgástate tú y luego decimos que ya nos hemos librado de ti y entonces yo me puedo ir a mis elecciones, que son las que me interesan, y hay un montón de gente de mis amigos que comen de esto. Entonces Pedro Sánchez tiene, uno, la presión interna, dos, la única carta que creo que tiene, que es la de los presupuestos, y a la par se va a intentar robar las elecciones adulterando artificialmente el censo electoral. ¿Cuándo pueden ser estas elecciones? Si Pedro Sánchez
como es previsible, fracasa en la aprobación de presupuestos, que será para octubre-noviembre su tramitación, más los 54 días de anuncio electoral, de anuncio de elecciones, nos podríamos estar yendo enero. ¿Le conviene? Pues a lo mejor, porque la gente en invierno está menos movilizada, acude menos a los mítines, sabe que la calle no la tiene, pero en enero es muy difícil movilizar a la gente. Es decir, él va a intentar juntarlo todo para meter todos los huevos en el mismo saco y salir a intentar hacer algo. Ojo, yo sigo diciendo y seguimos diciendo que esto no está ganado. Pedro Sánchez no solo es capaz de robarse las elecciones, sino que no duden nunca de la capacidad expansiva del Partido Popular de fastidiarla, como pasó en el 23 de julio del 2023. Entonces, esto no está ganado, esto se lucha hasta cada voto, ellos lo saben y por eso están intentando robarse los votos o crear votos nuevos, y por tanto que nadie se relaje. Pero esto se gana el día de las elecciones. Que lo de adjudicar, saltarse la ley de ONT adjudicando votos según les dé, ya no pueden hacerlo porque el Supremo creo que ha sido el que ha dicho que ya no se puede. Es decir, ante unas medidas cautelares solicitadas por Vox, el Supremo las ha aceptado y ha dicho que va a detener el proceso del voto cera para analizar bien las causas y las consecuencias. Está que también ha metido, aparte de Vox, ha metido otra querella, Justicia Europa, que le han admitido y que van a ver. O sea, que lo del voto exterior ya no lo tiene tan fácil. Y además, en Cuba, vale, pero en Venezuela, que era lo que contaban con el voto de los venezolanos, que se lo iba a hacer del CID, ya no pueden contar. Y en Argentina solo pueden contar con Kicillof, o sea, con Buenos Aires, pero el resto de Argentina no lo tienen tan fácil. En cuanto a la regularización masiva, creo que también no les llega para el voto, eso sería para la siguiente, ¿no? Yo te repito que ellos no creo que puedan ganar las elecciones, que la idea es no hacer el ridículo y no quedar por debajo de Vox, que para ellos sería lo peor que les podría Bueno, pero es que pasar. recordemos que no ganó las últimas y gobierna, es decir, no es... Ya la aritmética no es ser el partido más votado, es oye, yo saco lo que pueda sacar adulterando el censo y haciendo todas las triquiñuelas para inflarme, y luego con toda la panda de bandidos y rufianes puedo pactar. Vale, pero te recuerdo que Junts y Esquerra Republicana van a quedar por debajo de Alianza Catalana, y Sílvia Orriols jamás va a pactar con Pedro Sánchez porque su electorado no se lo permitiría. De hecho, Junts ha perdido en favor. O sea, y además las encuestas te dicen, no, queda así, por encima de Esquerra y por encima de Junts, queda un poquito por encima. No, se los va a comer, pero se los va a comer. Es que basta con ir a Cataluña y te das cuenta. O sea, yo he visto a gente... Toda Cataluña es Sílvia Orriols, ¿vale? Entonces no va a tener tan fácil lo de volver a hacer el pacto con Frankenstein porque ya no cuenta con Junts. Y Esquerra sí querría estar con él, pero no va a tener la fuerza suficiente. En cuanto a PNV y Bildu, a Bildu le está saliendo uno más por la izquierda, que no me acuerdo si se llama Rentu o algo por el estilo. Ya se están peleando todos entre sí, porque, por ejemplo, la Osakidecha, que es la sanidad vasca, está en el peor momento de su historia. La joya de la corona del gobierno vasco había sido siempre la sanidad. O sea, hay unas listas de espera que ríete lo que cuentan de Ayuso. Entonces, no creo que tenga tan fácil repetirlo. Yo creo que tenemos todos que confiar. Y aparte, si truca las elecciones... no solo confiar, Lucía, hay que salir a la calle también. Eso es lo que te iba a decir. Si truca las elecciones, se va a ver la calle encima. Entonces, lo de salir a la calle. Yo quiero recordarles a toda esa gente que empieza a decir el PSOE siempre ha sido una organización criminal, que usted lo que tiene que hacer es conseguir a gente que votaba al PSOE que se vuelva. Entonces, mientras la gente se dedique a esos discursos divisivos del PSOE, organización criminal, cualquier persona que haya votado al PSOE es un esperpento, etcétera, no lo vamos a conseguir. Entonces, la cuestión es, plantéele. Mira, te voy a poner un ejemplo que para mí es muy, muy significativo. El padre de un amigo mío de 85 años, estando en el hospital, salió a votar a las últimas elecciones de su pueblo, que bueno, iba a decir el pueblo, pero no porque se lo reconocería, y el PSOE ganó por 2 votos, ¿vale? Yo le decía, pero tu padre no se da cuenta de que su nieta no puede acceder, es decir, este señor vino de Granada con una mano adelante y otra detrás, y al final tiene 2 casas y ha sacado adelante a 4 hijos, todos con carrera. Su nieta con carrera universitaria nunca tendrá una casa, no podrá tener hijos, muy probablemente, y no tiene, o sea, puede ganar como mucho 1.500 euros, con alquileres a 800 euros. ¿Qué me está contando? Usted es
¿Que por su pensión sacrifica a sus hijos? Pues exactamente, sí. Entonces, si no vas convenciendo a la gente de, mira, es que ya no hay trenes, es que yo que he vivido en Marruecos, el tren de Casablanca, que no te atrevías a cogerlo, te juro que el tren de Casablanca, había un tren, pero aquello era... El tren de Casablanca funcionaba mejor que el Cercanías de Madrid, que yo tengo que ir mañana a un sitio que se llama Carramera, bueno, no da igual cómo se llama, de Extremera, y solo se puede ir en Cercanías y yo no me atrevo a ir en Cercanías. La última vez que cogí un Cercanías me quedé colgada con el aire acondicionado. El otro día que vine de Bilbao, otra vez. Resulta que cojo el tren porque tengo que ir con una perrita, y en el autobús no me dejan, y que me hacen ir en autobús porque el tren no sale. No funciona la sanidad, no funciona el tren, el informe PISA lo han tenido que maquillar, no funciona nada. Pues si no nos ponemos todos de acuerdo y tomamos la calle, no vamos a conseguir nada. Pero se requieren acciones transversales, acciones que no sean partidistas, acciones que intenten captar al voto al que era el voto del PSOE, para convencerles, oye, que te están arruinando el país, que en 8 años han destruido un país, que el pintor austríaco Hitler también se cargó un país en 8 años, ya que están siempre comparándonos con los nazis, vamos a comparar también. Pero si no conseguimos hacer acciones transversales que incluyan a todo el mundo y que no sean divisivas, que tengamos claro, nos la jugamos en convertirnos en otra Venezuela. Mientras se siga manteniendo el discurso de peleas entre, ya no partidos, bueno, entre yo personas... creo que exactamente por eso Vox está creciendo en todo lo que era, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, todo lo que tradicionalmente era el cinturón rojo, que hoy es el cinturón apretado. Es de la gente expoliada, de la gente sin acceso a recursos, de la gente con colapso en los servicios públicos, que no puede tener una vivienda y que encima le han importado un montón de gente que está criminalizando su barrio. Porque entonces, al final... yo creo que gracias a ese discurso de, oye, ¿no te das cuenta? Esto ya no va de izquierdas o de derechas, esto ya no va de más impuestos, menos impuestos, esto ya no va de Cataluña o no Cataluña, esto va de que no nos queda un país, no nos queda ni siquiera puedes ir al hospital cuando estés enfermo. Claro. La gente se está dando cuenta y es normal que Vox esté subiendo en Fuenlabrada, en Móstoles... Mira, hay un libro de Roberto Vaquero que se llama ¿Por qué el obrero vota a la derecha? Es un poco torro de leer porque él es muy... Es una tesis, vamos, pero es que me parece el título perfecto, porque claro, todos los que yo conozco que votan al PSOE todavía tienen seguro médico privado, no, sus hijos van a colegio privado y van en coche. Entonces desconocen lo que nos encontramos los demás, porque yo no tengo seguro médico privado, me lo voy a tener que sacar al final porque tengo una enfermedad autoinmune, yo no tengo coche, yo me veo lo que hay. Entonces yo cada vez que hablo con ellos les cuentas, no, es que Cercanías no funciona. ¡Ay, de verdad! ¿Sabes? Entonces al final se han invertido las tornas. Al PSOE vota la clase media alta o los pensionistas, que me parece una cosa, ese ejemplo del abuelo, me parece una cosa de lo más clara. O sea, al final hay un nivel de ser totalmente insolidario, porque es con tal de que no me toquen mi pensión, el futuro de mis nietos lo hipoteco, o de ser completamente insolidario, o de no ver más allá de tus narices, tener unas orejeras. Pero ya me he perdido en todo mi discurso. Que sí, que al final lo que estaba diciendo era que el PSOE ha acabado siendo el voto de la clase media pija, y ha pasado lo mismo que en Argentina. En Argentina empezó a haber una clase media alta y una clase alta y una clase muy baja. La clase media se perdió y esa clase alta era la que votaba kirchnerismo. Decía hablar en nombre de la clase trabajadora, pero no reconocerían a la clase trabajadora aunque se le pusiera adelante agitando los brazos. Y al final la clase trabajadora, ¿qué quiere? Pues eso, servicios públicos de calidad, encima que estás pagando, ha sido la mayor recaudación de la historia. 2.000 billones, ¿no? O sea, ya se me va la cifra de la cabeza. Creo que son 2.000 billones en 8 años. ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Dónde narices ha ido ese dinero? Porque no ha ido a carreteras que están llenas de baches, porque no ha ido al tren, obviamente, porque no ha ido a sanidad y desde luego a educación. Cuando tienes que maquillar el informe PISA porque se te cae la cara de vergüenza, Salvadorilla, ¿dónde narices ha ido ese dinero? Bueno, y les puedo decir otro sitio donde no ha ido ese dinero. Recordemos que en 1975 España tenía 30 hidroaviones, hoy tiene 14, de los cuales solo funcionan 7. Eso. No obstante, esto duele más si te das cuenta que el gobierno tiene 5 Falcons. Eso, es decir, tienen y no sé 5 cuántos aviones para Airbus. mover al presidente del gobierno y a todos sus secuaces, pero tenemos 7 hidroaviones para cubrir todo el territorio nacional y las islas.
Pero es que además, si luego encima dices, oye, ¿y la pasta de los aviones dónde se ha ido? A Plus Ultra. Los 53 millones que se rescataron para una aerolínea chavista sin actividad y con creo que tenía un avión, 53 millones. En vez de destinarlo a los hemos tenido que pedir aviones a Grecia, a Francia, a Italia, a Portugal. Pero te recuerdo que 5.000 millones, repito, 5.000 millones, lo voy a decir 3 veces, 5.000 millones se han ido a presunta cooperación internacional con cosas como, ponga usted, resiliente, sostenible y género, y empiece a jugar con las palabras. Y indígena también, comunidades indígenas. Comunidades, prestación en Colombia para una comunidad indígena. La resiliencia agrícola de las mujeres de las mujeres empoderadas, no sé dónde, y trans, si puedes meter trans también. Eso es el mayor escándalo del que nunca se habla, porque esos son, ya Ábalos con Fiadelso hacía eso. Se mandaba el dinero presuntamente a comunidades de Perú y presuntamente a comunidades de Colombia, y el dinero al parecer se fue a su bolsillo, que eso nunca se ha visto. Pero lo mismo, o sea, ¿qué hacemos pagando 755 millones al metro de Marruecos y no a la Dana y no a los hidroaviones? ¿Por qué narices tenemos que pagar? Como los 5 millones de euros que se destinan a la promoción de derechos LGTBI en Haití. Como si en Haití, que no tienen que comer, estuvieran preocupados con los LGTBI, y como si el tío que recibe los 5 millones en Haití no se los fuera a quedar. Desde luego hay palabras que cuando las ves... No, el tío que recibe los 5 millones en Haití no los recibe para Haití, los recibe para el Partido Socialista. Bueno, claro, pero es que hay palabras, cuando ve usted, por ejemplo, lo que decía doña Lucía, sostenibilidad medioambiental, resiliencia, esto significa empoderamiento. Eso es la traducción de le vamos a meter la mano en el bolsillo a usted, ciudadano, y nos lo vamos a llevar crudo. O sea, es la traducción directa, que queda muy bonito hablar de sostenibilidad, pero la realidad es que me lo llevo crudo y acaba en mi bolsillo, que ese es el denominador común de todas esas políticas. Pero yo sobre todo quería hacer hincapié en, por un lado, dónde está el descontento de la calle, y por otro lado está el mensaje que lanzan nuestros políticos. Ayer, de verdad, que con la comparecencia de Pedro Sánchez yo pensaba que era una cámara oculta, porque salió con ese discurso triunfalista hablando de datos económicos, cuando es evidente que la calle lo está pasando mal, pero que claro, a nivel económico estamos su peor. votante no lo está pasando mal, porque cuando la calle lo está pasando mal, el que tiene dinero tiene más dinero que nunca. ¿Entiendes? Yo es que esto lo veo mucho, porque te recuerdo que yo sigo teniendo amigos que votan socialista, y entonces su dinero ahora vale más que nunca. Porque claro, si tú puedes conseguir alguien que te limpie la casa, si antes eran 15 euros, ahora hay alguien dispuesto a hacerlo por 8, porque entonces tú vas a conseguir siempre tu jardinero. O sea, pongamos el ejemplo de Irene Montero, que obviamente tiene 1 o 2 jardineros, que tendrá una niñera y que tendrá alguien que le limpie ese casoplón, ¿no? Porque si no, con 3 niños a los que lleva al colegio privado, por cierto. Pues claro, te va a ser mucho más barato contratar tu jardinero, contratar la niñera y demás, porque negociarán a la baja. Con lo cual, ahora mismo, el señor que tiene dinero o la señora que tiene dinero, véase Rufián, véase toda esta gente que gana un pastanaco, pues tienen más dinero que nunca. Tienen más dinero que nunca. Por mucha inflación que haya, todas las cosas que tenga que contratar, las contratará más baratas. Entonces, cierta gente le viene muy bien que haya pobreza, porque te repito, ha pasado lo mismo que pasó en Argentina y que pasó en Venezuela. En Venezuela, el chavista con dinero es el señor que tiene una casa en barrio de Salamanca, y no voy a decir la galería de arte porque es de un amigo mío, pero tengo un amigo que tiene una galería de arte, todos los compradores son chavistas. Compran arte como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Por blanqueo, obviamente. Entonces, te vas al barrio de Salamanca, porque yo he ido alguna vez a ver la típica casa, porque les habían vendido una obra y yo me colaba a ver la casa. Súper hortera, por supuesto, todos dorados. Y los chavistas cercanos a Chávez o a Maduro, estos ganan mucho dinero. Y además pueden contratar a cualquiera que va a trabajar para ellos por nada. Ahora mismo, un señor que tenga la típica 4 o 5 bares, tipo, por favor, vamos a empezar, Pablo Iglesias, que tiene la Taberna Garibaldi 1 y luego la Taberna Garibaldi 2, porque se quejaban sus trabajadores, porque les pagaba poco. ¿Y por qué les puede pagar poco? Porque si la gente se muere de hambre, estará dispuesto a negociar a la baja, porque tiene que dar de comer a sus hijos. Es que es claro que la clase alta primero le viene muy bien
la nueva clase alta, la nueva burguesía, la nueva clase alta emergente, que es lo mismo que pasó en Argentina y lo mismo que pasó en Venezuela, que es el que esté cerca del gobierno. Y esa persona, su dinero vale más que nunca en cierto sentido, y segundo, por supuesto tiene coche, por supuesto sus hijos van a privado, véase el caso de los Iglesias Montero, por supuesto tienen seguro privado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero y es que entre las, o sea, una cosa era el discurso de Pedro Sánchez ayer, pero también me molestó de cierta manera en las preguntas que formulaban los periodistas, que sí que estaban autorizados para formular cuestiones al presidente del gobierno. Por un lado estaba el discurso económico y luego en el turno de preguntas sí que se le preguntó por las elecciones, sí que se le preguntó por la corrupción, pero por ejemplo yo eché en falta hablar, por ejemplo, de la catástrofe de la inmigración en nuestro país, del efecto llamada específico del procedimiento de regulación extraordinario. Me hubiera gustado que los periodistas hicieran más hincapié en ese tema y en el tema de la ley de nietos, ¿no? En cómo está alterando el censo electoral a través de este tipo de medidas. Ya Justicia Europa ha presentado una... tú eres el abogado, dime si es querella o demanda, que yo me lío. Bueno, una queja que le han admitido, y es posible que el efecto de la ley de nietos se pueda más o menos revertir. Pero yo te vuelvo a decir que ellos saben de sobra que no van a conseguir ganar. Esto lo saben, esto lo tienen clarísimo. Es decir, tú dices, es que todavía lo pueden conseguir, yo lo veo muy, 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 muy difícil. Pero bueno, por lo legal, pero por lo ilegal todo se puede conseguir. Ya, o sea, bueno, pero... Bueno, y si no, siempre tienes la herramienta del indulto. Bueno, lo del indulto de Laura Borràs y el del Niemeyer y los otros 4 se han puesto a indultar a ellos y a insultarnos a los otros españoles. Tienen los gónadas de hablar de prevaricación con peinado cuando estos indultos son la mayor prevaricación que existe. Te indulto para comprar tu voto. Y les va a salir por el tiro por la culata, porque Junts no va a salir, vamos, los escaños de Junts van a caer así, y Silvia Orriols no va a pactar contigo. Y después de lo del indulto a Laura Borràs, Junts va a perder votos por un tubo. Lo que es evidente es que es una cesión clara, ¿no? Una reclamación que había hecho Junts con el intento ese de garantizar la estabilidad del llamado bloque de investidura, ¿no? De quienes le habían colocado allí. Hay muchas personas que dicen que está agonizante este pacto de investidura, este bloque de investidura, pero el mensaje que lanza directamente con este indulto por sorpresa de la expresidenta Laura Borràs es que sale prácticamente gratis delinquir, porque esto no tiene absolutamente nada que ver. El del Niemeyer, que no recuerdo cómo se llama, pero también le han indultado y han indultado a 4 más de catalanes que estaban, lo puedo buscar, que lo tengo por ahí. Los de Andalucía, los de los seres, el Constitucional. Exacto, claro. Que es que nos sale muy caro a todos los españoles porque somos los que ponemos el dinero, la cara, el país entero, y sin embargo pues ellos se lo llevan crudo. Pero fíjense ustedes qué interesante era cómo lo tenía que plantear directamente el gobierno, porque no podía hablar de un perdón total, sino de un perdón parcial, dado que estábamos hablando de una cuestión muy grave, ¿no? De ese robo a todos los españoles, y que simplemente conmutaban una pena de 4 años a 2 años para que al final no pasara por prisión, y se veían obligados a mantener la condena, la multa y la pena de inhabilitación. Pero esto que mucha gente leerá en clave secesionista, en clave independentista, hay que decir que no tiene nada que ver con el proceso de amnistía, y que directamente estábamos hablando de robo, de que se lo llevaban crudo, pues ya lo ven, unos cuantos desde el gobierno. Es que estaba buscando a quienes otros les han dado una amnistía a 4 catalanes, pero lo tenía apuntado, pero no me acuerdo. Pero me sale este momento de glorioso, espera, escuchad, a ver si es eso. Espera, un momento. Yo creo que un momento. No sé un si momento. No sé si es el vídeo. Voy a poner al micrófono. Indulta a otro, ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Esa es la pregunta que le formulaba, exacto, Risto Mejide le preguntaba al propio Pedro Sánchez cuando hablaban de indultos hace tiempo en un programa en Mediaset. Fíjense ustedes lo que ha llovido desde entonces. En aquel momento decía que no tiene ningún tipo de sentido que indultara a un gobierno a ciertas personas condenadas por la justicia, y ya ven ustedes que ha pasado el tiempo y el mensaje que lanzan es que da igual lo que digan los jueces, que el PSOE está ahí para rescatar. Prevaricación. ¿Cómo tienes, repito, las gónadas de acusar al juez Peinado de prevaricación cuando esto es prevaricación pura y dura? Y segundo, esto es la Edad Media.
feudal. Los autónomos somos los siervos de la gleba, que estamos contribuyendo a que aquí el monarca se forre, pero luego el monarca decide a quién concede la gracia y a quién ejecuta. Es como lo de Hacienda. Hacienda es que ponte tú a vender unas zapatillas o un carrito de bebé por Vinted, que te van a pillar, que van a buscar tu carrito de bebé. Pero casualmente, oye, el testaferro de Zapatero, 12 trimestrales que no presentó, con 40 empresas y nadie se dio cuenta. Es que yo me enervo ya. Ayer estaba en Telecinco y me puse tan histérica que me pidieron que me callara. En plan de que recortara para precisamente analizar otro tipo de cuestiones. En el ámbito económico, don Julián, yo creo que realmente es una de las cuestiones que más nos preocupan, ¿no? Todo lo que nos está costando esto. Efectivamente, pero ya ni siquiera en el análisis macro de los datos, porque obviamente todos están camuflados, todos son mentiras, y todos los han adulterado para parecer lo que no es. No, es que la inflación solo ha subido un 3% en este mes, y el anterior había subido un 7%, entonces ha bajado 4 puntos. No, la inflación acumulada es de un 10%, no mientas. Pero es que yo creo que... Pero digamos que los datos macro que la gente se pierde, realmente... La destrucción de España está en el día a día, está en que los huevos que comprabas hace 8 meses a 2 euros hoy están a 3,80. Mira, en que si os dais cuenta, todo lo que el Estado ha intervenido para controlar el precio ha surtido el efecto contrario. Intervinieron la vivienda, se disparó el precio de la vivienda, han intervenido en la sanidad, la educación, todo lo que el Estado controla y mete en sus manos se ha o destruido o incrementado su valor, o te dan por un peor servicio por el mismo precio. Sin embargo, allí donde el Estado no ha metido la mano, por ejemplo, no sé, en la ropa, en los coches o en la tele, el precio en las televisiones, el precio se ha mantenido estable. Eso se ve claramente en correos, es decir, exacto. Ellos se metieron en correos, ahora no puedes mandar nada por correos, no sabes si va a llegar, no sabes si directamente. El otro día me mandaron a mí la tarjeta de crédito y alguien la abrió porque vio, tarjeta de crédito, ¿de qué te fías ahora? De MRV. Perdón, que acabo de hacer. Imagínate cómo harán el custodio de cualquier empresa privada por correo. Sí, exacto. Fíjate, si te robaran la tarjeta de crédito, imagínate el otro voto. día, casualmente, bueno, mi casa es el caos. Yo soy la persona más desordenada del mundo. Ya llega un momento que lo asumo, ¿sabes? Que antes me daba mucha vergüenza, pero esto es como salir del armario. El primer paso es reconocerlo, ¿no? Esto como en los alcohólicos. Pues de repente me encontré que no sé por qué había una bolsa cuando iba al supermercado en pandemia, que era mi único planazo de, voy a ir al supermercado, voy a hablar con alguien. Y volvía y guardaba los tickets. Pregúntame por qué, no tengo ni puñetera idea. Y tenía los tickets de pandemia 2020. En 6 años los precios se han multiplicado por 2. Por 2, porque empecé a mirar, y como es el supermercado de abajo, bajé y empecé a mirar. Por 2. Es alucinante. Entonces, la persona que no es la clase alta, que ahora vota al PSOE, porque al final hay clase alta y siervos de la gleba, que somos nosotros los autónomos, pues está viendo, es que no puedo cogerme un cercanías porque me la juego, es que no puedo cogerme... Bueno, el otro día estaban contando que en cercanías, en Rodalies de Barcelona, lo que pasa es que ya nadie se atreve a cogerlos, entonces cogen el coche. ¿Y qué pasa? Que hay 2 rotondas de entrada en Barcelona. Bueno, eso que acabas de decir es que el otro día escuché al presidente de... Déjame acabar. ¿Sabes lo que hacen? Como hay un atasco en la entrada, hay gente que llega enfrente, o sea, sale a las 5 de la mañana, llega al trabajo pues a las 6 y se queda durmiendo en el coche hasta las 8. Es la única forma de entrar. Es alucinante. Es que el día escuché en la televisión unas declaraciones, no sé si el presidente de Red Ferroviaria o de Ferrocarriles del Estado, una empresa pública, que decía que él no cogía el tren porque no se fiaba de llegar. Y dice, no me lo puedo creer. Pero es que... no me lo puedo creer. O sea, es como si un médico del Portahierro no se opera en Portahierro. Es que te cuentan lo del perro. El perro, yo tengo perra. O sea, ahora solo tengo una, tenía 2. Me cojo y me vengo el otro día de Bilbao con la perra en el transportín y tachán. Al final tengo que ir en autobús igual. Y solo había cogido el tren para que la perra no fuera en la bodega. Pero te dicen, puedes llevar un perro. Oiga, perdone, si me deja usted tirada toda la noche con un perro y sin aire acondicionado, una persona adulta puede asumir y racionalizar lo que está pasando, pero al perro le da un ataque de histeria. Y aparte se va a poner a hacer caca en todo el tren, ¿sabes? Es absurdo. Hacen ustedes la casa por el tejado. Usted no puede meter perros en el tren hasta que el tren no funcione. Y sobre todo apoyar esas infraestructuras que nos cuestan muchísimo dinero, y el dinero ya saben que no termina donde tiene que ir, que es en esas vías y en el mantenimiento, he dicho las vías del tren, pero por no hablar de las carreteras, que ya saben ustedes cómo están, ¿no? Buen punto, doña Carmen, porque el otro día leía que el 53% de las carreteras en España están en estado grave o muy grave. Requiere, para arreglarlos todos, se estima,
Para arreglarlas, para dejarlos como estaban, se estima que requiere una inversión de 12.000, 13.000 millones de euros y solo se ha invertido 1.600. Ya, y aparte, es decir, la pasta no se está yendo donde la gente... Cualquiera que te diga que el dinero del Estado va a educación, sanidad, carreteras, es un iluso. Vive en un sueño onírico. Pero es que cualquiera que haya viajado este año, porque yo soy una de las afortunadas que se ha cogido una semana de vacaciones, solo 1 de cada 3 españoles lo podemos hacer. Y yo esto porque me dejan las casas muy baratas, porque, bueno, tengo colegas. Tienen muchos amigos. Sí, ¿y por qué me las dejan? Por el miedo a que se las ocupen. Es que hágase usted con amigos que sean más ricos que ustedes y que vayan a viajar y tengan miedo de que le ocupen la casa. Pero en cualquier caso, lo de las carreteras da terror. Mira, Ronda de Atocha, vayan ustedes a Ronda de Atocha. Hay un socavón en Ronda de Atocha, tío, que es donde pasa todo el mundo. O sea, que es un nodo central. Que cualquier día pasa algo. ¿Os acordáis de este piloto portugués que se llamaba futbolista? Supongo que es Diogo Jota, ¿no? Que tuvo un accidente en unas carreteras que, si no me equivoco, estaban en Castilla y León. El seguro le echó la culpa al firme, es decir, el seguro dijo, el problema no ha sido la aceleración, ha sido el firme de la carretera. Eso lo ocultaron. Eso, mira que eso me llama la atención. Siempre que me voy de viaje veo carteles que ponen atención, firme en mal estado. Digo, en vez de poner el cartel, arregla el jodido firme. Sí, efectivamente. No me avises de que está mal, porque a mí sí que me obligas a pasar una ITV, a mí sí que me obligas a tener el coche en regla, a mí sí que me cobras todos los años un impuesto de circulación, a mí me cobras todo lo habido y por haber, y cómo es posible que cuando pago todo tal, la carretera está en mal estado, y tú en vez de arreglarla me pones un cartel que dice, cuidado, la carretera está mal. En esa carretera en la que falleció el piloto, luego me puse a buscar y había desde 3 años antes diciendo, por favor, arreglen la carretera, hay una curva, es peligroso y tal. Y cuando el piloto fallece, nadie saca esa historia, yo aluciné. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que os estáis olvidando que los políticos son expertos en eludir responsabilidades, y también está pasando con los incendios. 2 minutos pasan de las 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Pausa publicitaria y les contamos las cortinas de humo que tejen los políticos, como les decimos, para eludir su responsabilidad. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Información, análisis y debate de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Dando caña, pon el foco en lo que otros callan, con analistas que debaten los temas más relevantes del día con rigor y sin concesiones. En Regis Global creemos en una forma de cuidarse basada en la naturaleza, la formulación y el bienestar diario. Por eso hemos desarrollado una gama de complementos alimenticios pensada para acompañarte cada día. Regis Global, el laboratorio de la naturaleza. Descubre toda la gama en regis-global.es o en el teléfono de pedidos 93 362 2100. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell.
9:35, 8:35 en las Islas Canarias, y les contaba yo que a cambio del petardazo de los datos macroeconómicos, de ese triunfalismo de Pedro Sánchez, con ese maquillaje estadístico, lo que nos había plantado a todos los españoles es lo del pacto contra la emergencia climática. Esa es la liana que utiliza para aprovechar esa ola de incendios que está arrasando parte del país y para plantar a un Santiago Abascal y a un Alberto Núñez Feijóo como grandes enemigos de la humanidad, que no hacen caso a este cambio climático, y lo que hace es pues no afrontar ese problema real, ¿no? Expulsar definitivamente a todos los críticos de su gobierno y, pues no sé, conjurarse a ese fanatismo climático que sirve para absolutamente todo y sobre todo para eludir las responsabilidades de una pésima gestión. Mira, ¿no? En mi bonito libro Patocracia, que aprovecho para decir que está en Amazon, que se lo pueden comprar ustedes, hay un capítulo entero dedicado a eso. Yo escribí Patocracia en Manzanares el Real. Cuando en Manzanares el Real hay un parque en el centro del pueblo que antes era un sitio lleno de maleza, se quemó. Uno de los bomberos está hoy con una discapacidad y no falleció de milagro. Entonces, habían pedido permiso para desbrozarlo y cortarlo 1000 veces, silencio administrativo. Desesperado el alcalde dice, pues bueno, da igual, lo desbrozamos. 100.000 euros de multa. La casa que alquilo yo, que es esa que me dejan los amigos para que no la ocupen, me la alquilan por un precio simbólico, tiene a este lado unos berceos, los berceos son espigas, más grandes que yo, donde viven ratas y alimañas. Bueno, no se pueden desbrozar en junio. Claro, no se pueden desbrozar de julio a agosto. Si en junio llueve, ¿qué pasa? Esos berceos crecen. En julio hace mucho calor, o sea, en junio llueve, los berceos crecen, en julio hace mucho calor y en agosto están secos. O sea, yo vivo con el terror de cada mañana de a ver si acabo típico, como la película de Rebeca, yo ahí en plan señora Danvers. No, se puede quitar porque tienes que pedir un permiso que va a tardar 6 meses y que además es caro. Las tasas para pedirlo y no sé qué. Y aparte yo estoy alquilada, no es mi problema. Pero el pobre señor que vive al otro lado de los berceos lo ha intentado, no le dejan. Entonces cuando te vienen diciendo el equipo ni opinión sincronizada, que si Eupropio Padula y el rosario de tu madre, es mentira, por supuesto que se puede desbrozar, que no se puede, que tiene usted que entrar en un laberinto administrativo kafkiano que además permite venganzas personales. Porque tú imagínate, alcalde de Podemos en un pueblo, esto es real, de 861 habitantes. Claro, al tipo que se peleó con él de Vox, cuando el tipo tiene un árbol que se ha secado, que eso es un peligro para todo, porque primero se quema y segundo se llena de termitas y se llena de bichos. Pues, ay, mira, he encontrado la venganza perfecta, no te voy a dar el permiso para cortarlo en tu puñetera vida. Al final se crean sobornos, hay redes de sobornos, porque si quieres conseguir el permiso, pues oye, siempre hay formas de acelerarlo, es una vergüenza. Pero más allá de eso, ¿desde cuándo el Estado tiene el poder para decirte que no puedes recoger piñas del suelo? Dicen, no es mentira, puedes recoger piñas del suelo. Mentira, vaya usted a Manzanares el Real, hay una reserva que yo estoy aterrada, está alfombrado de piñas el suelo, alfombrado. ¿Por qué? Porque tú antes cogías esas piñas, las metías en la romana, llámale romana hipocausto, la gloria, como lo quieras llamar, que era esa chimenea que tenía unas tuberías por debajo de la casa y te calentaba la casa, y no consumías. Entonces, ¿por qué no te permiten coger las piñas? Para que consumas, porque mentira que sea para mantener el paisaje. ¿Desde cuándo coger piñas o no coger piñas va a cambiar el paisaje? Es absurdo de toda necesidad, pero más allá de eso, es el simple cuestión filosófica de que el Estado no puede empezar a pedirme cosas delirantes como no puedes coger las piñas del suelo, que al diablo se le ocurre, o ves un hombre delante de tus ojos y tú tienes que decir que es una mujer por narices, o todas estas cosas que te piden absolutamente dementes, o tienes que decir es que este es no binario y lo tiene que poner en el carnet de identidad. Delirios, que básicamente yo cuando empezaron con lo de que no podías decir que un hombre era una mujer, ya me di cuenta que eso era ingeniería social del libro. Mira, cuando un hombre quiere maltratar a una mujer o una mujer a una mujer, me da igual. Cuando una persona quiere maltratar a otra, muy típicamente hay un caso muy típico, es ir a la creencia fundamental. Imaginemos que Menganito se casa con una señora que es muy católica
Él dice, sí, por supuesto, me convierto al catolicismo para poder casarme contigo. Una vez lo tiene, empieza a ir contra la creencia de ella, que es la que lo define, ¿no? Pues esto es una locura, porque la paloma preña, no, porque le empieza todo el día. Se sabe que cuando tú vas a la creencia básica, le anulas la identidad. Entonces, si llegan a algo tan básico como ves con tus ojos un hombre y al final es una mujer y te obligan a negar lo que ves tus ojos, a partir de ahí te pueden obligar a hacer lo que sea. Pero algo tan básico como no puedes recoger piñas y maleza del suelo. Sí, esto es simplemente imponerlo para que consumas más y para poder ir contra creencias básicas y que tú acabes siendo un súbdito y un siervo de la gleba en un sistema feudal. Y contra la identidad de todos los españoles. Don Julián Victoria. Hagamos un análisis macro y micro sobre una de las mayores estafas de la historia de la humanidad, que ha sido el cuento del cambio climático. El cambio climático no existe, existe el clima cambiante, lo que ha habido toda la vida. En invierno hace frío, en verano hace calor, en primavera puede llover. Desde un segundo, Lucía. Entonces, tenemos que el cambio climático, el cuento del cambio climático ha servido para desindustrializar a las naciones, para adoctrinar a la gente, para avanzar en las agendas globalistas y, de paso, para robarse todo el dinero habido por haber con el cuento de las energías renovables, con el cuento de los CO2, con el cuento de las zonas de bajas emisiones, con todo el cuento que lo único que ha hecho es perjudicar, en este caso concreto, a España. Y en el análisis micro de los incendios ocurridos este fin de semana, resulta que le echan la culpa al cambio climático de uno de los incendios que se produjo por un coche que estaba ardiendo en la calle. No sé cuántos detenidos van por haber iniciado los incendios. Resulta que todos ellos no existen, sino que esto es culpa del cambio climático y además una responsabilidad extra de los negacionistas del cambio climático, que no quieren luchar contra los incendios porque el cambio climático. El cambio climático es una estafa. Pero es que además ellos mismos han contribuido a los incendios. Por supuesto, no soy bombero, no soy especialista en incendios, pero sí, como me fío de la empiría, de la experiencia y de las cosas probadas, lo cual nos hace conservadores, resulta que todos sabemos que los incendios se apagan en invierno, no en verano. ¿Y por qué digo esto? Porque los incendios se combaten desbrozando los montes, permitiendo la ganadería extensiva, recogiendo todas las malezas, aprovechando la biomasa para generación de energía en invierno. Entonces resulta que no permiten a los animales pastar libremente para proteger el medio natural y proteger el planeta. Pero si una vaca pastando es el planeta, ¿qué es lo que estás intentando proteger? Entonces, por supuesto, esto es culpa de los políticos, esto es culpa de la negligencia, esto es culpa de la propia corrupción, que no ha puesto medios suficientes o recursos para luchar contra los incendios, que con su fanatismo y su ideología climática no ha permitido el desbroce y la limpieza de los montes, y que además nos causa la tragicomedia, y es que en vez de haber cabras en los montes, hay cabrones en los despachos. Bueno, yo sí que creo en el cambio climático, pero fíjate, si hay cambio climático en el que yo creo, razón de más para que puedas quitar las piñas y desbrozar. Porque si hay cambio climático en el que yo sí creo, no puedes permitirte tener un solo alfombrado de piñas. No puedes permitirte tener la parcela de al lado llena de berceos. No puedes permitirte no tener cortafuegos. Entonces, yo sí que creo que hay cambio climático, pero si hay cambio climático, razón de más para que no hagas políticas conservacionistas, presuntamente conservacionistas, que proponen un ecocidio, vamos a decirlo con todas las letras. Es como cuando hacían políticas presuntamente feministas que al final nos quitaban a las mujeres los derechos por sexo. Si una mujer es cualquiera, ¿sabes? Pues lo mismo. Esto es el caballo de Troya que se mete en el ecologismo y acaba creando ecocidios. Lucía, el carácter de eufeménico, no sé si existe esa palabra, que utiliza el socialismo, eufemístico constantemente, que antes era, en la época de Al Gore, el calentamiento global, y cuando vieron que eso era un timo, entonces dijeron el cambio climático. Ya lo tenemos. Y ahora, claro, el clima cambia. Pero es que se ha dado un paso más, porque ahora ya lo de cambio suena suave, entonces está la emergencia climática, porque lo que estamos hablando es del pacto de Estado contra la emergencia climática. Pero vuelvo a repetir que si hay emergencia climática, lo que no puedes hacer es políticas. O sea, partamos de la base de que lo hay. Partamos de la base de que ahora hay veranos con 44 grados. Toda la vida ha habido veranos con 44 grados. No nos metamos en esto, yo creo que sí lo hay. Pues razón de más para que digas, hay que recoger las piñas, hay que recoger la maleza, hay que hacer cortafuegos, hay que desbrozar el monte, etcétera, etcétera, etcétera. Pues y no le puedes poner a los ganaderos, porque al final los ganaderos es tan complicado sacar a pastar las cabras o a pastar las vacas o lo que sea, que al final te sale más barato pagarles el pienso,
porque te meten en una burocracia que dicen, no, Totalmente, a nadie las le trabas prohíben burocráticas. sacar a pastar las vacas al monte, no, pero tienes que hacer unas trabas burocráticas que te vuelven loco y que además son caras. Pero y eso es lo que contribuye a que realmente España se esté vaciando. ¿Por qué? Pues porque nadie apuesta por la España rural y porque se le ponen trabas al sector primario, a la ganadería y la agricultura. Julián. Hablando de esa burocracia, Carmen, escuchaba al delegado del gobierno hablar en el fin de semana en el puesto en Cenicientos, que luego trasladaron a Navalcarnero, decía que resulta que la Comunidad de Madrid había pedido la declaración de emergencia nacional por el tema de los fuegos, porque ya no era una cosa exclusiva de la Comunidad de Madrid, estaba entre Ávila, Toledo, que necesitaban todos los medios a disposición, lo cual, te constata el fracaso del sistema autonómico, de que entonces cuando hay una emergencia, no, es que esto es mi territorio, pero tú no puedes entrar porque tus bomberos son de la otra comunidad autónoma, y entonces los míos están luchando, y entonces ves que la administración produce el caos, pero es que además resulta que la Comunidad de Madrid pide la declaración de incendios de emergencia nacional, y el delegado del gobierno le responde diciendo que esto no se solicita por carta, esto se solicita con un informe prescriptivo técnico justificando y alegando detalladamente los motivos que suscitan la declaración, y dices, tío, más burocracia, que el fuego no entiende fronteras, que el fuego no entiende territorios, que el fuego no entiende administraciones, que el fuego no sabe si está en Toledo o en Madrid, que el fuego es fuego, y tú le estás pidiendo a la Comunidad de Madrid que es que en vez de por carta solicite un informe prescriptivo técnico. Tío, no lo estás viendo, ve y haz algo. Más burocracia. La burocracia mata, la corrupción mata, el socialismo mata, toda esta gente mata. Y sobre todo que si realmente es tan grave esta emergencia, que ya hemos pasado de cambio climático a emergencia climática, ¿por qué no se están poniendo los recursos? Como por ejemplo la compra de los hidroaviones, que directamente desde el MITECO se dijo que sí, que había un contrato que se había hecho en 2024, pero que como había subido el precio, hasta 2031 no tenemos esos famosos hidroaviones. Hablando de sociología, hay algo más que para mí quedó claro cuando fui a los Goya. Por cierto, compren mi libro Patocracia, que ahí lo cuento. Yo fui a los Goya en Valladolid y estaban todos Palestina, Palestina, Palestina. Y fuera estaban todos los tractores. Nadie mencionó a los tractores, pero alma de cántaro, que si esta gente se arruina, tú te arruinas, no vas a poder comer, no va a haber nada que comer, vas a depender de la ayuda exterior. Va a pasar lo que pasó en Cuba, que no hay comida porque arrasaron con el campo. Pero hay una base que siempre ha habido, y sobre todo en la literatura española, si lo leéis, un desprecio al campo. El gañán, o sea, gañán es un insulto cuando gañán es la persona, y desgraciadamente yo lo uso. Mira, nota mental para mí, deja de usar gañán como insulto. Pero siempre ha habido un desprecio total al campo, desde los ilustrados que veían a esta gente como lo peor hasta tal. Entonces, se trabaja sobre ello, sobre un prejuicio que existe, y se va diciendo que el agricultor o el ganadero es de Vox, que es lo peor que se puede decir por lo visto, pero es un inculto, pero no sabe. Entonces le vas a decir a una persona cuyos padres, abuelos, bisabuelos han gestionado un campo durante años, que no tienen ni puñetera idea de cómo se debe gestionar un campo, que tú desde Bruselas lo sabes mejor y que tú desde Bruselas vas a aplicar la misma idea que se aplica a un bosque noruego. Claro que en un bosque noruego es mejor no recoger las piñas por un montón de razones. Claro que en un bosque noruego aplicas unas cosas, pero no en un sitio como España, que hay veranos de 44 grados. Es que no tiene el menor sentido. Pero el exterminio que han hecho con el campo y los agricultores es el mismo que nos están haciendo a los autónomos. Es ir a destruirnos. Y el otro día dije exterminio en la tele, me montaron un pollo, pero si es que es así. O sea, si es que se están 90 autónomos al día desaparecen. Si esto no le llama usted exterminio, ¿cómo quiere que le llamen? Destruyendo el tejido social de España, y con ¿verdad? los agricultores lo mismo, la gente abandona porque es que no... Es imposible o muy difícil sobrevivir. Lo único bueno lo único bueno no, pero gracias al avance de la IA, donde van a desaparecer un montón de trabajos, todos volveremos a ser agricultores, ganaderos, carpinteros, ferreteros, herreros y recuperando el sentido del campo. Es. Que es esa parte, pues poniendo en Hombre, valor. a mí me gusta mucho el campo, pero yo no me veo trabajando. Es una cuestión durísima y que de hecho, por tanto, tiene que tener el respaldo de todos los españoles y a ser posible del gobierno. Por lógica, ¿no? es decir, si usted... Mire, yo ponía el ejemplo de las mandarinas. Cuando yo era pequeña, yo iba con mi madre al frutero y el frutero me regalaba unas mandarinas que ya no existen, la Chasuma, ahora son una cosa exótica, carísima. Y me las regalaba porque eran unas mandarinas valencianas que no costaban nada, ¿vale? Cuando al final estás haciendo lo del Mercosur, que es una locura, permites, o sea, los tomates españoles, tienes que usar no sé cuántos pesticidas, regulaciones y tal, todo para que llegue el tomate de Marruecos, que no tiene ninguna regulación. Si al final tú dependes para comer
del exterior, eso es exactamente lo que pasó en Cuba. Cuba se autoabastecía. Le metieron unas regulaciones loquísimas también, que no puedes plantar ni un tomate en el jardín de tu casa y que tienes que dar la mitad al Estado y que la gente abandonaba. Ahora ya no queda ni caña de azúcar. O sea, Cuba está en una emergencia alimentaria. Venezuela, que es el país con más petróleo del mundo, tenía que sí. importar petróleo porque Sí. también lo habían destruido. Ya. ¿Cómo funciona el socialismo? No, lo habían destruido, no, lo habían robado. Bueno, lo habían robado, habían nacionalizado las empresas y entonces el Estado también había ingerido y había impedido que se extrajera petróleo. ¿Cómo funciona el socialismo en 3 etapas? Si algo funciona, métele impuestos. Si algo funciona más, regúlalo. Y cuando lo hayas destruido, subvenciónalo. Lo que hicieron con el campo. Porque recordemos que el Pacto Verde Europeo no es otra cosa que subvencionar una actividad que ya no genera beneficios porque la han destruido. Porque con toda su ideología climática, sus certificados, sus ecotasas, sus informes de no sé qué y todos los impuestos que le han metido, han destruido la actividad ganadera y agrícola. Y entonces la Unión Europea ha venido a subvencionarla para que medio no muera y luego por detrás te firma Mercosur para terminar de hundirla. Lo del Mercosur, y frutas y verduras. Lo del Mercosur Que no es una vergüenza, sí. pero sobre todo es un suicidio nacional. O sea, si usted permite esto, a la larga no vamos a tener que comer, no podemos depender alimentariamente de fuera, es que eso es de cajón, cajón. Y esta es la factura que están pagando todos ustedes y que estoy pagando yo, ¿no? En las políticas climáticas, en muchas ocasiones buenistas, impuestas desde Europa, impuestas desde el socialismo, repercuten directamente en su bolsillo y ve cómo le sigue subiendo el coste de la compra, el día a de día. hacer constar que yo creo en el cambio climático y creo en la socialdemocracia, ¿eh? Ojo. Y ahora la todo, narcoizquierda es otra cosa y la izquierda brille es otra cosa. Y aún con todo, doña Lucía Echevarría ya lo ven muy crítica con, pues eso, con esa porque todo este nuevo rollo de la narcoizquierda se parece a la socialdemocracia como yo a Charlize Theron, es que es así. Van metiendo caballos de Troya en sitios y entonces meten el caballo de Troya en el conservacionismo y que consiguen un ecocidio. Meten el caballo de Troya en el feminismo y que consiguen, pues eso, que se acaben los derechos de las mujeres, porque si todo el mundo es mujer ya no tiene unos derechos. Meten el caballo de Troya en la causa palestina original, que era laica, y lo meten ahí y entonces acabas apoyando a Hamas, que va contra el propio pueblo palestino, que es una dictadura contra el pueblo de Gaza. Y van metiendo caballos de Troya para cargarse movimientos que tenían cierta simpatía desde dentro. Es así. Decía Lucía que ella cree en el cambio climático y en la socialdemocracia. Y en la socialdemocracia. Y de esta burra no me bajo. En el clima cambiante por las estaciones y en el Evangelio. Pues efectivamente, como ustedes dicen, aquí somos libres de decir absolutamente todo. Claro, aquí y se puede, absolutamente no como en otros todo. sitios, Eso es lo bueno de sí. ser en Radio Libertad. Don Eric Gutiérrez, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Vamos a lanzarles la pregunta de examen a nuestros contertulios. ¿Qué preguntábamos hoy en la libre encuesta? Que además es una pregunta que lanzaba Eric aquí en esta mesa y dijimos, bueno, pues vamos a trasladarla a la audiencia. Pues vamos con ello. ¿Cuál ha sido el mayor desgaste político de Pedro Sánchez en esta segunda legislatura? Solo la segunda legislatura, estos últimos 3 años. 4 opciones: la corrupción, la dana, los accidentes ferroviarios o los incendios forestales. Esas son las 4 opciones, no sé si quieren mojarse. ¿La pregunta cuál es? ¿Cuál ha sido el mayor desgaste político de Pedro Sánchez en esta segunda legislatura? El mayor desgaste político. La corrupción, la dana, accidentes ferroviarios o los incendios forestales. La dana, los accidentes ferroviarios y los incendios son consecuencia de la corrupción, o sea que la uno engloba todo lo demás. ¿Y si tuviese que elegir otra de las otras 3? Joder, la dana. ¿Don Julián? O sea, yo creo que en términos generales su mayor desgaste ha sido moral. Creo que ese tipo tiene que pasar por un confesionario y luego mirarse al espejo en el retrato de Dorian Gray y envejecer 850 años. Pero puede ser la corrupción. Recordemos que tenemos al hermano, a la mujer, al mejor amigo, al jefe de gabinete, al jefe de gabinete del jefe de gabinete, a la número 1 de la Guardia Civil, al número 2 de la Guardia Civil, al fiscal general, al número 2 del fiscal general, al presidente de la SEPI, al presidente de Correos, a la presidente de Adif, al número 3 de Hacienda y todo un expresidente del gobierno. Yo te voy a decir que en octubre van a imputar a alguien nuevo. Al Partido Socialista, espero. No, casi con seguridad a alguien. Igual que antes de que se hablara de Cerdán nadie sabía quién era Cerdán, igual que antes que se hablara de Salazar nadie sabía quién era Salazar, alguien muy gordo de dentro, muy gordo, que era un poco el que manejaba todo el cotarro, pero más no puedo decir. Como hay más de 100 imputados dentro del PSOE es muy complicado. De hecho tienen más imputados que diputados. Claro, sí. entonces antes pues cada uno podía hacer sus cábalas, ¿no? De quién puede ser, pero claro, ahora el número es tan amplio que es
complicadísimo saber por dónde van los tiros. Por eso, en alguna ocasión, don Julián Victoria ya ha señalado que no es que hablemos del caso Coldo, caso Begoña, caso Santos Es el Cerdán. caso SOE. Es el caso SOE. efectivamente. Es una organización mafiosa y criminal. A ver, deja de decirlo de organización mafiosa y criminal. Vamos a ver. Te voy a intentar convencer. Está usted Si tú ennobleciendo quieres- a las organizaciones Sí, mafiosas a ver, y criminales. mira, este nuevo PSOE sí, y este sí. Pero si tú quieres que la gente se ¿Qué levante. significa este nuevo PSOE, Lucía? Pues que cuando él se metió como el caballo de Troya también. Pero que el PSOE empezó- siempre ha sido eso. Pues mira, déjame hablar un segundo. Esto es importante. Si tú quieres que las próximas elecciones todo el mundo se levante frente a lo que está pasando, no insultes a exvotantes del PSOE como yo, porque entonces ¿qué consigues? Lo que se llama reactancia psicológica. Es, nos insulta, pues lo volvemos a votar. No es la manera, no es estratégicamente inteligente. Y además es un insulto a mí, por ejemplo, que me tienes delante. No, yo creo que somos muy indulgentes con el votante, ¿no? Porque el votante en el fondo es libre de poner en la urna el voto del partido que quiera, pero sí que queremos hacer hincapié, y yo creo que Julián Victoria va en ese sentido, de cómo ha sido la deriva de corrupción socialista, y así lo reflejan también los oyentes. Pero de toda la vida, quiero decir, esto no es algo nuevo. Vamos con la libre encuesta, que si no, no tenemos tiempo. Damos esas 4 opciones y la gente ha votado la corrupción con un 87%. Pero yo imaginaba que iba a ser la corrupción, pero quería ver cuál era ese segundo voto que salía. Y ha sido con un 7% la Dana. La gente cree, efectivamente, cree que la Dana ha sido, quitando la corrupción, lo que más le ha afectado políticamente a Sánchez. Con un 3%, accidentes ferroviarios por encima de los incendios forestales, a pesar de ser lo que ahora está en plana, junto a la corrupción, que evidentemente está constantemente, ¿no? Pero ya digo, en primera posición la corrupción, la Dana, segunda posición accidentes ferroviarios, la tercera, y cuarta los incendios forestales. Doña Carmen, muy rápidamente le leo un par de comentarios que nos quedamos sin tiempo. Nos dice José Ángel Moreno Núñez, la corrupción, a ella no puede echarle la culpa al cambio climático. Eso me parece interesante, porque muchas otras, pues no al cambio climático, pues claro, la corrupción, oye, es complicado, ¿no? Y por último... No, es que cuando te tienes mucho calor, pues entonces te afecta a la cabeza y haces Y te lo cosas llevas que crudo, nunca claro que harías. sí, hombre, claro que sí. Y por último, leo otro comentario rápidamente. Janto C. Español nos dice, quizás la corrupción, pero solo para los no hooligans. Para ellos, los hooligans, es el guapito de cara, un ser de luz angelical, hermoso y extremadamente bueno. Están abducidos, son fans, adictos a su superioridad moral inexistente. Pues hay que tener mucho cuidado con esos hooligans que a veces no Yo atienden a siempre razones. digo lo mismo, que no son hooligans, que son gente que vive del PSOE, gente que nunca imaginarías que su puesto depende de que esté el PSOE, su puesto depende de que esté el PSOE, en muchas ocasiones, ¿sabes? Entonces, o pensionistas que creen que si cambia el gobierno ellos van a perder dinero. Entonces, no creen en la superioridad moral, creen en su bolsillo. Doña Lucía Echevarría, muchas gracias por haber estado Tengo con que nosotros. felicitarte, no te voy a llamar doña, porque es increíble lo bien que lo llevas. Pues a propósito te faltan los chistes malos de Luis del Pino, el próximo día te vienes con unos apuntados y los No lo quiera Dios. No lo quiera Dios. Eso y la barba también. Aprovechamos para felicitar a las Martas y a las Beatrices, que hoy es su santo, así que... Hoy es Santa Marta, Santa Marta y Santa Beatriz. Yo tengo una tía que se llama Marta, otra tía que se llama Beatriz, una prima que se llama Marta. Bueno, es un nombre... Y la mujer más espectacular del mundo, que es mi mujer, de aquí felicito mi Pensé querida que ibas Marta. a decir Marta Sánchez. Pero también tiene sus Pero cosillas, seguro que Marta tu mujer Sánchez. también. Marta. Pero seguro que efectivamente nos unimos a esa felicitación a tu mujer, que además que es una auténtica jabata, que ha sido madre recientemente, y te tenemos Madre que por felicitar. partida múltiple, o sea que y la verdad que se recuperó enseguida. ¿Que has tenido gemelos? Hemos tenido mellizos ahora, ya Ay, familia numerosa. Ignacio y Catalina, que son los oyentes más jóvenes de este programa, que escuchan a Julián Victoria cada día, que está aquí en nuestra tertulia. Julián, muchísimas gracias a vosotros. Don Eric Gutiérrez, muchas gracias a usted usted también por habernos traído la voz de los oyentes. Y como siempre, terminamos el programa con ese punto final que nos trae Paco Linares. Paco, muy buenos días. Muchas gracias. Saludos. El problema de las viviendas no es solo de los jóvenes. También hay muchos mayores que por diferentes motivos también lo están sufriendo en España. Un problema de habitabilidad lo produce la gentrificación. Gentrificación. Lo explico con un ejemplo. Nos centramos en una barriada marginal. Los poderes políticos quieren adecentar esa barriada. ¿Qué hacen? Primero, aumentan la seguridad del barrio. Segundo, crean entornos agradables y mejoran los servicios, plazas, jardines, ambulatorio, arreglan las aceras, las calles, mantienen una buena limpieza. Tercero, ponen luces, embellecen los lugares públicos. ¿Qué pasa después de estas mejoras?
Pues que los propietarios de esos pisos que ya están ubicados en una zona hermosa y segura reciben propuestas de compra de sus casas y esa barriada recibe nuevos vecinos, propietarios con más civismo y entradas económicas estables. Y ¡voilà! El barrio cambió por completo, hasta de vecindario. A ese proceso se le llama gentrificación. Pero ahora en muchas ciudades también existe otro fenómeno, el de la centrifugación. En lugares que antaño estaban situados en, llamemos, zonas normales, los sueldos y los precios, tanto de compra como de alquiler, eran asequibles a bolsillos de una clase media, tan normal como la zona. ¿Qué sufrimos ahora mismo? Pues que esa clase media ha bajado a clase casi baja y los sueldos no dan para comprar un piso, para ahorrar para una entrada. Los sueldos han quedado desfasados. Imposible ahorrar para una entrada e alquilar, o es imposible alquilar un piso. Existen funcionarios con plazas ganadas que incluso con sueldos decentes les es imposible alquilar una vivienda en el destino asignado. Por ejemplo, Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, etc. Son algunos ejemplos. Y las personas mayores que alquilaron una casa y la convirtieron en un hogar, ya jubilados, tienen enfrente a muchos caseros que son los hijos de los antiguos arrendadores que heredaron esas propiedades, esos hijos, y no les importa subirles el alquiler a esos ancianos que llevan pagando 30 años o más religiosamente la renta, incluida las subidas anuales del IPC, porque si no se lo alquila un español, se lo alquilan a extranjeros que tienen sueldos mayores. ¿Dónde se van a ir los jubilados? Pues a la quinta puñeta, porque la avaricia es mucha y los sueldos de los jubilados escaso. Los inquilinos están absolutamente desprotegidos, sobre todo los que llevan muchos años en esa casa. La ley, por muy serios y formales que hayan sido toda la vida, esos inquilinos, de hecho, les obliga a esa ley o esas leyes a irse a un pueblo y dejar todo atrás. Eso se llama centrifugación. Centrifugación. Eso, desgraciadamente, es lo que hay, lo que está pasando en España. Mañana más y mejor. Punto final.